En Ruta, un camino para mejorar para tu bienestar físico, mental y emocional. Información útil que nutre tu vida diaria con Sandra Rubio. ¿Hay alguna situación o alguna historia que se repita en su familia que quizá ustedes han hecho consciente o la verdad no la han hecho consciente, pero ya han notado que la hicieron sus abuelos, la hicieron sus padres, la hicieron ustedes o la hicieron sus primos, alguien de su familia? Eso se llama decretos familiares y de eso vamos a hablar hoy con la psicóloga Violeta Padilla. Ella es especialista en Gestalt y nos va a hablar de estas historias de las que no hacemos conciencia o hacemos conciencia y no sabemos ni por qué ocurrieron. Quédense en Ruta con Sandra. ¿En su familia hay algún tipo de enfermedad, divorcios, embarazos no deseados, matrimonios no muy bien avenidos o divorcios? En fin, situaciones que se repiten en cada una de las generaciones de su familia y ustedes la han notado, han preguntado a lo mejor a sus padres o ni siquiera lo habían hecho consciente hasta que a ustedes les pasó. Bueno, pues esas historias se pueden sanar y son acuerdos familiares que ocurren durante muchas generaciones y que dañan pues ahora sí que las emociones de toda una familia, y de eso nos va a hablar, de este interesante tema, Violeta Padilla, que es nuestra psicóloga, que nos habla de todos estos temas tan interesantes en los que nosotros podemos echar mano para estar mucho mejor mentalmente. Gracias, Violeta, por estar hoy en Ruta con Sandra. ¿Y qué es eso de acuerdos familiares, Violeta? Para empezar, ¿qué quiere decir eso? Sí, mira, primero vamos entendiendo qué es la familia. La familia es un sistema en donde cada elemento forma parte de un engranaje y donde hay un funcionamiento a partir de reglas, roles, normas, tanto implícitas como explícitas. Es decir, hay acuerdos en que estamos todos, ahora sí, de acuerdo, vaya el pleonasmo, pero hay otros tipos de información que vamos heredando, tal pareciese de manera inconsciente, así que se va repitiendo patrones de generación tras generación. Tal es el caso como familias donde todas las mujeres se casan, pero su matrimonio fracasa, o la pareja huye o se va, o es a un padre ausente, o hay una segunda familia, etcétera, ¿no? Dices, bueno, ¿será mala suerte? ¿Será que todos los hombres son iguales? ¿Que nos toca a las mujeres sufrir con esto? Y pues bueno, en cuestiones psicológicas revisamos que no es así, que son patrones que vamos aprendiendo, te digo, esta parte entre comillas inconsciente, y que solemos repetir hasta que lo hacemos consciente y rompemos con ese patrón de manera constante, y que puede cambiar tu vida y la vida de las generaciones que vienen. Sí, en la parte sistémica es muy importante retomar que la familia suele repetir este patrón para conservar una unión que no es la más sana, pero si así lo hemos hecho y nos ha funcionado, seguimos manteniéndonos unidos. Si alguien quiere hacerlo diferente, entonces ya no es parte de la familia, es decir, como si fuese un requisito como para formar parte de ese linaje. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerlo consciente en primer lugar, ver cuál es el patrón que se va repitiendo y buscar la manera de hacerlo diferente. Yo recuerdo varios casos que, bueno, fue cuando me interesó este tema, ¿no? Que conocí a una persona que pues tenía un muy, muy mal matrimonio, ¿no? Entonces, pues ella pensaba que era lo normal porque así era con su mamá y así era con sus tías y así era con su hermana. Y conocí a otra persona también que bueno, se acababa de dar cuenta, se enteró de que su hermano se había suicidado y su abuelo también, y creía que había alguien más en la familia o sea, que había estado en esa situación de suicidio. Pero
¿Cómo haces ese, como dices tú, ese pacto para seguir conservando el linaje de la familia? ¿Cómo de manera inconsciente se hace eso? Sí, de manera inconsciente hay que tomar en cuenta que todas las familias tienen secretos, ¿sí? ¿No? Se habla mucho en la terapia sistémica del secreto que se va guardando celosamente. Parece como cuestión de magia, pero no lo es así. Es a partir de cómo se va relacionando, a partir de patrones de comunicación, de la información que se va heredando, de los mensajes que se van heredando de cierta forma y que se van aprendiendo y se van repitiendo. Entonces no tiene que ver, bueno, yo en lo personal considero que no tiene que ver con una cuestión ni esotérica, ni mística, ni de herencia por alguna sortilegio. Tiene que ver más bien con el aprendizaje, ¿no? Así como dices, bueno, ¿por qué todas las mujeres son violentadas de esta familia? Todas las golpean. No tiene que ver con una mala suerte, no tiene que ver con que si sucedió algo en un hechizo, o sea, nada que ver, ¿no? Simplemente es cómo las mujeres de esta familia han aprendido que así debe de ser y que por lo tanto sigo permitiendo que esto sea así, ¿no? Y va desde la educación temprana. O sea, es permitido que se le golpee a la mujer, es permitido la humillación, es permitido que se sobaje a la mujer y entonces, por lo tanto va a ir repitiendo este patrón en todas las relaciones de su vida. O sea, si la niña aprendió que papá y mamá se querían mucho, pero papá también golpeaba a mamá, es normal y por lo tanto tiendo a repetir. Y esto se rompe cuando alguien de la familia dice esto no va así, y entonces podemos modificar la estructura de la familia. ¿Qué sucede? ¿Cómo fue la transición de los modelos machistas de familiares a un modelo donde hay igualdad? O sea, alguien dijo no, en esta familia lavan los platos los hombres y las mujeres por igual. Ahí se rompe un decreto. Y a lo mejor los demás miembros de la familia es, ¿cómo es posible? Vas a hacer homosexuales a tus hijos y inútiles a las mujeres y que por eso se suben. Pero bueno, ahí hubo ya una ruptura de ese decreto de que las mujeres atienden y los hombres se sientan. Entonces, esto es un proceso donde el decreto del aprendizaje se va a romper en el momento que alguien se atreve a salir de ese engrane para hacer las cosas diferentes. Entonces no es una herencia, por así decirlo, no es una herencia biológica o genética, pero es una herencia emocional, psicosocial, de reforzamiento también de cómo es aceptado. Para que a ti te acepten en la familia tienes que cumplir con cierta membresía. A lo mejor esa membresía es cumplir con el decreto o la profecía que se impuso a las mujeres de esta familia o a los hombres de esta familia. Muchas veces, como en el caso que comentas tú del abuelo que se suicidó o el hermano que se suicidó, a lo mejor ni siquiera se sabía, ¿no? A lo mejor muy probablemente no se sabía que el abuelo se había suicidado y sale a la luz cuando el nieto se suicida, ¿no? Cuando el hijo, no sé qué haya sido. ¿Por qué sucede esto? También es una cuestión de ¿te pareces al abuelo? O sea, se tiende a educar de acuerdo al modelo o a los modelos que tenemos y tendemos a repetir esa educación de acuerdo a lo que hemos aprendido. Entonces, tan simple como el nombre, ¿no? Trae una carga emocional tremendísima, pero también en cómo puedes repetir el educar al hijo de la misma manera que te educaron a ti. Entonces, ¿qué lleva a una persona al suicidio? Pues bueno, un problema de manejo, de depresión, de tristeza y también una cuestión de enfermedad mental, ¿sí? O sea, no quiere decir que estas personas hayan tenido una enfermedad, no lo sé, no conozco el caso, pero acuérdate que para el suicidio tiene que haber pasado una depresión y hay cierta parte de tendencia a la melancolía o la tristeza que sí es muy característica en ciertas personas y que si hay una carga genética, por supuesto que hay una carga aprendida genética, y genética. ¿Cómo haces consciente lo que ha pasado en tu familia a través de generaciones? Porque lo que te comentaba, ¿no? Hay quizás situaciones muy dramáticas en algunas familias y no lo ven, pero a pesar de que se rodean de gente que no hace lo mismo que ellos, que no hace lo mismo en su familia, ¿cómo lo hacen consciente? ¿O cómo debe de ser la persona que se atreve a romper esa cadena de, ahora sí decir, de tragedia, ¿no? En la familia. Va a ser ahora sí que la oveja negra.
Es de lo que comúnmente hablamos de la oveja negra. Cuando puede ser que se haga consciente en un proceso como tal, o puede ser que se haga consciente por alguna enfermedad, algún síntoma que esté manifestando. Y aquí lo clave es conocer la historia de tu familia. O sea, esta parte de revisar la historia, los ancestros, es sumamente importante. Hay un refrán del que dice: el que no conoce su historia tiende a repetirla. Y aplica también en esto. Es como ver qué aprendizaje hay de generaciones atrás para no volverlo a repetir. Entonces, cuando una oveja negra tiende a cortar estos lazos, a hacer la dinámica, la estructura diferente, es cuando se puede dar el avance. Hay una situación que es el caos provoca el cambio. Cuando todo está tranquilo, estable, todo bien, todo aglutinado, o las famosas familias muégano, que todo funciona bien, todo igual, todo perfecto, no hay cambio, todo se sigue repitiendo de la misma forma. Todos los diciembres se cena lo mismo, todos los cumpleaños se hace lo mismo, llega alguien nuevo a la familia y tiene que pasar por una serie de pruebas que a ver si las pasa, se entra, si no, no. Cuando alguien dice no y entra el caos, es la oveja negra y hace revolución en la familia y es no hay que invitarlo, pero puede generar entonces la apertura a cosas nuevas. Entonces no tiene que ser como propiamente una enfermedad o un síntoma, como podremos decirle, simplemente cuando alguien se atreve a hacerlo diferente, a cambiar la receta. Y cuando esa persona ya lo hizo consciente, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que, decirle a la familia: adiós, prefiero poner límites, prefiero poner una línea para no seguir con ese patrón, o para no seguir que me estén reclamando que ya no soy como me educaron o como me habían dicho que era lo perfecto? No necesariamente, no tienes que divorciarte ni separarte de la familia, no de la manera física. Claro que si es muy dañino, pues sí es importante tomar cierta distancia. Tampoco es obligación de la familia cambiar. Aquí la responsabilidad es personal. Tú contigo, ¿qué quieres hacer respecto a estas herencias? ¿Qué sí quieres y qué no quieres? Es una responsabilidad, porque si no seguimos repitiendo una responsabilidad de que mi papá y mamá tienen la culpa, por eso soy así. No, es ahorita, aquí y ahora, me hago responsable de quién soy y cómo quiero vivir. Y respetar la vida de los demás. O sea, si los demás quieren seguir repitiendo un patrón, entender que es la vida de cada quien. Y algo muy importante, que se me olvidaba, que es situarte como en el lugar que te corresponde en esa familia. ¿Sí? O sea, ni eres el salvador, ni el chivo expiatorio, ni llega un momento en que dejas de ser la oveja negra y eres el hijo, o eres el patriarca de una nueva familia, y entender que ese es tu lugar. ¿Por qué? Que resulta que hay matriarcados o hay patriarcados donde el abuelo sigue decidiendo la vida del nieto, cuando de pronto ya es entender cuál es el lugar para cada quien. Entonces, si tú ya te diste cuenta y no quieres repetir el patrón, aprópiate de la responsabilidad que implica tu vida y entonces haz lo necesario para cumplir. Si esto implica alejarte de la familia, es válido, pero creo que es muy sano alejarse de la familia con amor y por amor. Si te quedas, seguramente no va a haber una relación muy estrecha, va a estar constantemente en pelea y no va a ser amoroso. Entonces es preferible a distancia, cierta distancia, decir, puedo ir a lo mejor cada 15 días, puedo estar, y en qué no quiero estar. Porque pareciera que si somos familias tenemos que estar 24 horas ahí, y no. ¿Sabes qué? Esto a mí no me late, no quiero, me retiro, pero en esta otra sí. Sí, eso es algo que a lo mejor como familias mexicanas nos cuesta trabajo emprender, o latinas en general, porque es como una constante en nuestra propia estructura familiar, ¿no? Donde hay un patriarca, una matriarca, y se tiene que hacer, y nadie puede decir lo contrario. Eso es cuando ya se hace consciente. Cuando, por ejemplo, el típico caso, Violeta, de las mujeres que son violentadas, que las golpean, que han estado casi a punto de la muerte, ¿no? Por los golpes, y no lo hacen consciente. Yo sé que es muy difícil y mucha gente juzga a la mujer que es golpeada. No, ay, pero qué tonta, ¿por qué no lo deja? Yo me imagino que debe ser muy difícil tomar decisiones cuando estás en una situación de ese tipo, ¿no? Pero cuando está haciendo ya tanto daño a esa relación y han estado al punto de la muerte, ¿qué se hace para ser consciente y cortar pues ahora sí que ese decreto o acuerdo? Porque ¿cómo voy a dejar al marido si mi papá sí trataba a mi mamá? Pues entonces esto es lo que yo también tengo que hacer para seguir unida a mi mamá. Sí,
Bueno, en el caso de las mujeres violentadas también es importante revisar cuál es la ganancia secundaria de quedarme yo como víctima. Sí, y no nomás yo, o sea, es como en toda la historia familiar, cuál fue la ganancia que tuvimos las mujeres al ser violentadas. Una parte muy importante es ser Dolores del Río y Libertad Lamar, que esa parte de cómo sufro y hay una ganancia. Y bueno, a lo mejor la ganancia es que al día siguiente va a haber flores y que de pronto todos me van a decir, ay, pobrecita, la víctima. Y entonces ser víctima me lleva a decir, ay, sufro mucho, ya me gané el cielo. O sea, hay muchas ganancias, estoy hablando al aire, hay muchas ganancias secundarias y entonces muchas veces la mujer violentada no quiere, o la persona que está repitiendo el patrón nocivo o insano no lo quiere romper. Es válido. Nada más es hacer consciente de que para qué te estás quedando ahí. ¿Qué estás haciendo tú contigo para quedarte ahí? Aquí es muy importante el hacernos responsables. Yo asumo, o sea, a mí me ha tocado trabajar con mujeres que sí es cierto, soy violentada, pero ¿sabes qué? Me quiero quedar aquí. Y es aprender a respetar qué es como quiere vivir. Entonces ya se hizo consciente, ok, asume las consecuencias de. Obvio, cuando hay una cuestión de vida o muerte, sí tenemos que ser, yo como terapeuta, muy puntual en cuáles son tus riesgos y asumirlos. Y si hay niños o menores de edad, pues también, ¿no? Hacerlo muy evidente. Si no sería cómplice, pues, de esta parte ante un homicidio, o un suicidio, porque la persona está ahí, ¿no? Homicidio, suicidio, por ponerle un nombre, porque así la persona se quiere quedar. Entonces, que asuma la responsabilidad. Y por ejemplo, en casos, Violeta, como te comentaba, familias donde ha habido muertes, muchas muertes, pero violentas, entre los mismos hermanos, ¿ahí es parte de este mismo acuerdo? Puede ser parte del mismo acuerdo, también del aprendizaje, y hay una cuestión existencial más profunda, que es qué tenemos que aprender como familia ante este tipo de muertes. Así como de pronto dices, híjole, en esa familia está presente tal enfermedad, es como familia, en un nivel más profundo, ¿qué hay que aprender de la enfermedad? ¿Qué hay que aprender de la violencia? Hay algo que hay que resignificar, no quedarnos ahí de, bueno, pues así nos tocó. No, es saber. La enfermedad es lo mismo, por ejemplo, familias que cáncer, ¿no? Sí. Es así como la enfermedad que prevalece desde 4, 5 generaciones. Así es. O sea, obviamente hay una parte genética que no podemos decir que no, pero bueno, también es cierto que es aceptar que está sucediendo y ver qué mensaje existencial hay detrás de este evento, detrás de la enfermedad, detrás de la muerte. Y entonces es resignificar, decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Y darle un vuelco a esta realidad. ¿Cómo lo haces como familia? Cuando alguien lo detecta esto, tienes que ir con terapeuta, tienes que orientarte a través de terapeuta, porque pues a veces es lo que te decía, tenemos muy poca herramienta, sí, para resolverlo nosotros. Sí, nos perdemos en esta introspección y es más fácil decir, y perdón si altero un poquito la ideología de los demás, pero a veces es Dios así lo quiso. O sea, si partimos en eso, pues es muy fácil escudarse entre una decisión divina, o porque así es la vida, o porque es mi cruz, o porque es un castigo, ¿no? Entonces, tenemos que trascender eso. O sea, si partimos de una cuestión tanatológica, es encontrarle un sentido hasta espiritual a esta situación. Entonces, es sí un terapeuta, pero también decir qué no quiero en mi vida y qué quiero en mi vida. Tampoco es así de como una psicología barata de decir, si yo decreto que ya no voy a enfermarme, no lo voy a hacer. No, pues claro, ojalá bueno fuera, ¿no? Bueno fuera que fuera así. No tiene que ser difícil, pero sí es un proceso más profundo, existencial, de significación. ¿Cómo le encuentras significado? ¿Cómo le encuentras sentido a que dices, oye, pero ya mi abuelo, mi papá, murieron de cáncer, oye, mataron a mi hermano, a mi hermana, ¿cómo le encuentras sentido a eso? O sea, ¿cómo la gente va a decir, es que esto pues no tiene sentido, no tiene significado, ¿no? Como dices tú, ya nos pasó por cosas de la vida o porque Dios así lo quiso. ¿Cómo le encuentras significado a una situación tan dramática como esa? Sí, sería recuperar cuál es el aprendizaje. Porque la queja está, ¿no? Y a los seres humanos tendemos a decir, ¡ay, cómo sufro! El dolor. Pero es, dale vuelta a la tortilla, como se dice coloquialmente. Dale vuelta a la tortilla y ve qué aprendizaje de crecimiento te dejó esta muerte. ¿Qué hay detrás del cáncer? Puede ser decir, ¿sabes qué? Tuvieron que pasar 3 enfermedades para que pudiésemos unirnos
en la familia, o tuvo que pasar una enfermedad de muerte o una situación de muerte para yo saber que quiero vivir. Te puedes quedar en el llorar, en el quejarte, en el ¿por qué a mí, por qué a mi familia? O trascenderlo. ¿Cómo se trasciende? Dándole la vuelta a la tortilla, literal. ¿Sí? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué me deja de bueno? Todo, por más, desde lo que yo creo no se puede decir que es bueno o malo, sino es esta circunstancia lo puedo ver de muchas formas. Atrévete a mirarlo desde otros ojos, con otra mirada, con otra postura. Bájate, súbete arriba de la mesa, acuéstate y ve ese mismo hecho y saca lo mejor. Hay algo que mi maestro, en paz descanse, Sergio Vázquez, decía en cuestiones de familia, ¿no? ¿Qué te dio tu papá? ¿Qué te dio esta experiencia con lo que no te dio? O sea, ¿qué te dio tu papá con lo que no te dio? Es un juego de palabras que es, pues gracias a que papá estuvo ausente, gracias a que papá no estuvo, o que me abandonó, o que papá fue duro, yo aprendí tales cosas. Entonces me puedo quedar en el, ay, mi papá no está, o ay, mi familia, todos con cáncer, o a partir de aquí reestructuramos hábitos de salud, comemos de manera más sana, tenemos una vida más centrada, o sea, tenemos esas dos opciones, tú eliges cuál. O la parte de todas las mujeres se divorcian o todos los hombres consiguen mujeres violentas, ¿no? Porque también hablamos de violencia femenina, pero pues también hay hombres violentados. Entonces, ¿por qué qué casualidad que todos los hombres son sumisos, emocionalmente castrados y la mujer es la que impone? O sea, a ver, vamos viendo cuál es la ventaja, cuál es el aprendizaje y vamos dándole un giro a esto, no quedarnos ahí. Violeta, muchísimas gracias por este tema. Esperamos que les haya servido y que hayan roto esos acuerdos familiares que no son nada benéficos y los esperamos próximamente en Ruta con Sandra. Su teléfono, Violeta, para las personas que necesiten una asesoría terapéutica. 3312-619974. Muchas gracias y sigan en Ruta con Sandra. En Ruta, un camino para mejorar para tu bienestar físico, mental y emocional. Información útil que nutre tu vida diaria con Sandra Rubio.